Muy buenas tardes. A nombre de la Secretaría de Cultura, les doy la más cordial bienvenida a este evento de presentación de la revista Humanitas de Historia. En esta tarde me acompaña Reinaldo de los Reyes, a quien doy la bienvenida. Gracias, buenas tardes a todos. Queremos decirles que estamos muy contentos porque estamos presentando el nuevo número de la revista Humanitas de Historia y ustedes pueden descargar también en humanitas.unl.mx. Este es el número que estamos presentando y que es el que nos reúne en esta tarde para comentarlo junto con Reinaldo de los Reyes Patiño. Quiero también destacar que Reinaldo está concluyendo su doctorado en Historia en el Colegio de México. En el año 2013 fue ganador del Premio Israel Cavazos de Investigación Histórica y es una de las realidades más prometedoras de la historia en el noreste de México. Reinaldo, es un gusto dialogar contigo esta tarde acerca de Humanitas, una revista que es producida por el Centro de Estudios Humanísticos de nuestra universidad. Únicamente decirle a nuestra audiencia que este Centro de Estudios Humanísticos fue fundado hace 60 años por don Agustín Basabe Fernández del Valle. Luego continuó las labores don Alfonso Rangel Guerra. Así que este centro trabaja en 4 áreas: filosofía, letras, historia y ciencias sociales, y uno de sus programas más emblemáticos es justamente la revista Humanitas, de la que hoy estamos presentando este número de historia que nos va a comentar Reinaldo Reyes. La primera pregunta, Reinaldo, sería justamente esa. ¿Por qué es importante para la comunidad de historiadores la aparición de un número más de la revista Historia de Humanitas? Bueno, primero te agradezco la invitación a comentar la revista, que es un referente ya de la investigación histórica en el noreste de México. Yo creo que este tipo de revistas son fundamentales para el quehacer de todos nosotros los investigadores y son el medio por el cual nos enteramos de las nuevas tendencias de investigación, de nuevos autores, de nuevos temas. Siempre es muy agradable hojearlas y ver qué es lo que se está trabajando. Y creo que también una de las cosas más importantes es que las revistas académicas como esta contribuyen a crear comunidad de investigadores, contribuyen a que haya como una esfera de comunicación más amplia y que persista el diálogo. Creo que Humanitas es pionera en esto en el noreste de México. Tú acabas de mencionar que tiene ya 60 años y podemos decir que va a la par de la profesionalización de la historia en el norte de México. Es decir, arrancan casi al mismo tiempo la profesionalización y este tipo de publicaciones. Ha habido otras revistas de historia también importantes, como Siglo XIX, que editaba la Facultad de Filosofía y Letras, y otras que se han ido quedando en el camino, algunas muy buenas. Pero creo que uno de los valores más importantes de Humanitas es que se ha mantenido a lo largo de 6 décadas. Ha tenido periodos en que la ha pasado un poco mal, no se ha editado, pero al final ha permanecido. Y es importante que este tipo de proyectos editoriales sigan y vayan de la mano de la comunidad de historiadores. Digo, así como surgieron al mismo tiempo que la profesionalización, es importante que los proyectos editoriales le sigan la pista a los investigadores y asuman los nuevos retos académicos y editoriales. Reinaldo, Humanitas es una revista de acceso abierto. Quiere decir que toda la gente puede tener acceso directo al contenido completo de los artículos. Está manejada a través de Open Journal System. La gente se mete a la liga humanitas.unl.mx, le va a aparecer el portal de la revista, la gente va a los archivos y puede ver números anteriores. Y por supuesto puede ver el número que estamos comentando ahora. De estos artículos que incluimos, ¿cuál te parece destacable? ¿Cuál te parece que tendrá el mayor impacto entre la comunidad de historiadores, historiadoras que va a estar leyendo este número más reciente de la revista Historia de Humanitas? Bueno, el impacto siempre depende de cómo lo midas. Y yo creo que la ventaja de que la revista esté en acceso abierto permite que tengas impacto en varios tipos de lectores. Y yo destacaría por lo menos 3 tipos que creo que de lectores que están bien atendidos por la revista, me parece, por este número en particular. Y el primer grupo de lectores sería un grupo de lectores estrictamente académico,
Y ahí diría que artículos como el de Claudia Domínguez y Alfonso Gastelum sobre la élite en Monterrey en los primeros años de la vida independiente, o el artículo de Iván Espinosa sobre los catecismos en Nuevo León y Coahuila, son artículos que están dialogando mucho con otros autores, con otras historiografías, y en ese sentido quizá tengan más impacto en otros grupos historiográficos y tengan más posibilidad de ser citados. Pero hay otros artículos que también son muy importantes y que pueden atender a otro grupo de lectores, como pueden ser estudiantes de licenciatura o maestría en historia. Reinaldo, estamos ¿Sí? también buscando conciliar dos audiencias. Queremos publicar a los autores locales, a las nuevas producciones que están surgiendo, producto de tesis de maestría o de doctorado, pero también abrir la revista hacia gente que está haciendo trabajos desde la Ciudad de México con un poquito más de nivel también. Sí, el artículo de Elia Bonilla creo que va mucho en ese sentido. Es un artículo sobre las discusiones en el Congreso de 1823-24 y refleja muy bien un panorama nacional de las disputas entre federalistas y centralistas, y en ese sentido es útil para casi cualquier público del país o incluso del extranjero que le interese un poco desentrañar todos los problemas de esta época y que son muy difíciles de entender a veces incluso para nosotros. Creo que artículos como el de Elia Bonilla o el de Benito Navarro también nos ayudan a clarificar mucho el panorama, un panorama muy complejo de la época, y tienen muy buen nivel, están muy bien, son sucintos, están muy claros, y creo que son buenos artículos también. Creo que otro público que busque la revista, quizá no de manera directa, pero sí indirectamente, es un grupo de lectores más amplio, digamos de público general, que puede estar interesado en artículos como el de Eduardo Guardado sobre los inicios de la Coca-Cola en Monterrey, que es un artículo que muchas personas les interesaría leer, o el de las escuelas protestantes de Juan Carlos González, o el de Gerardo de Jesús Rodríguez sobre el impacto de las Arco en San Luis Potosí. Creo que estos artículos también se acercan a un tipo de público más amplio. Entonces, creo que en ese sentido el número cubre bien varios grupos de lectores y que puede tener impactos diferenciados en varios de ellos. Esto puede ser una ventaja. Hay que cuidar también el balance porque puede volverse una desventaja y cargarse mucho a un lado o a otro. Pero creo que en particular en este número está muy equilibrado y creo que fue muy buena selección. Mira, el artículo que encabeza este número justamente tiene que ver con las Arco. En Monterrey conocemos esa fábrica, que es la American Smelting, donde hoy se ubica el sector de Céntrica, que fue una empresa metalúrgica muy importante, pero la gente a veces no sabe que esa empresa fue propiedad de la familia Guggenheim, que eran pues, los amos del plomo en el mundo, y que no invirtieron únicamente en Monterrey, sino también en San Luis Potosí, en Aguascalientes y en otros lugares de América Latina. Y que curiosamente la razón por la que invierten en estas plantas de fundición en América Latina tiene que ver con una política proteccionista, con abuelo de Donald Trump del siglo XIX, que era el senador McKinley, que él, para proteger a la industria minera de los Estados Unidos, pues lanza este arancel con el que va a gravar a los minerales mexicanos que entren en bruto a los Estados Unidos. Los empresarios norteamericanos se molestan mucho por este arancel y entonces deciden, bueno, si me cobras impuestos para traer minerales en bruto, pues me voy a ir a América Latina y los voy a fundir y los voy a importar ya fundidos. Y eso va a ser, fíjate, como una política fiscal, pues va a crear empleos en Monterrey, en Aguascalientes, San Luis Potosí, y es el relato que por ahí nos comenta este colega. ¿Qué más quisieras comentar en torno también a las nuevas metodologías, las nuevas formas de hacer historia, las nuevas minorías que tratamos también de incluir? Tenemos que abrir también a minorías étnicas, minorías religiosas, y ahí está un artículo interesante de Juan Carlos González sobre colegios protestantes en Monterrey. Juan Carlos ahora está estudiándose una maestría en la Universidad de Lovaina, pero desde allá también colabora con la revista Humanitas. Sí, mira, bueno, tocaste varios puntos, no sé por cuál empezar. Pero quizás de las nuevas tendencias, metodologías, formas de hacer historia,
Creo que es un punto interesante porque si uno se pone a ver los 8 artículos que tiene el número, en realidad te das cuenta que son muy coherentes entre sí. Pueden leerse prácticamente, si se hubieran propuesto hacer un dossier, creo que les hubiera salido. Se hubiera llamado algo así como Nuevas miradas sobre la modernización del norte de México, no sé, porque ese es un hilo conductor del número y además tiene miradas políticas, económicas y sociales, culturales, como este artículo de Juan Carlos González. Yo creo que los 3 temas en los que se articulan estos artículos es, primero, la formación del Estado-Nación, que es un tema con el que estamos muy familiarizados, es un tema casi tradicional, pero que los autores que lo trabajan, como, bueno, Elia Bonilla, el de Domínguez y Gastelum, Navarro, Iván Espinosa, tocan de alguna forma ese tema. Es un tema tradicional, pero creo que lo abordan desde metodologías distintas, y eso hace una lectura muy interesante. Por ejemplo, la nueva historia intelectual, que permite leer los textos de la época de otra forma, o el uso de software para desentrañar todas las redes familiares que usan Domínguez y Gastelum. Son cosas bastante interesantes. Únicamente para introducir, el artículo de Claudia Domínguez, historiadora local, analiza a la familia de Llano en Monterrey como parte de la clase política mediante una metodología novedosa y va redescubriendo las redes de poder que se tejían en el siglo XIX con la familia de Llano. Sí, y aunque puede parecer a simple vista un tema tradicional, estudiar la élite, estudiar las familias, que es algo que en Monterrey suele hacerse ya hace tiempo, pues meten una mirada pues bastante renovadora y nos ponen ahí los diagramas de cómo llegan a esas conclusiones, y etcétera, que es bastante impresionante y también un poco difícil de leer para los que no sabemos del tema, pero son miradas nuevas, que es a lo que iba. El otro tema que está presente es el del desarrollo económico de México y su relación con Estados Unidos. Como mencionamos ahorita el caso de la Zarco, que llega producto de una serie de desavenencias de comercio internacional entre el gobierno de México y Estados Unidos, etcétera. Pero también el de Navarro, que muestra cómo Tamaulipas batalló mucho para recaudar impuestos debido, entre otras cosas, al contrabando. O el artículo de Eduardo Guardado, que también habla de la llegada de la Coca-Cola a Monterrey, de las empresas transnacionales, etc. Y sí, fíjate, quizá ¿sí? A nivel de impacto, yo he estado revisando las consultas que han hecho en la página web de las estadísticas. Quizá el artículo que está ahorita empezando a ser más consultado es justamente el de Eduardo Guardado, porque tiene que ver con la historia de una transnacional como es Coca-Cola, cómo es que llega a Monterrey. Quizá la gente no sepa que fue de los primeros lugares en el mundo en que llegó esta industria, para bien o para mal, y que, bueno, generó todo un mercado y una mercadotecnia también para poder comercializar este producto y hacerlo, digamos, crear la necesidad de consumo en la comunidad de Monterrey y su ámbito de influencia. Sí, y es que es una historia fascinante todo esto de cómo Barragán intenta negociar, traer la marca, no lo dejan, crea una Topo-Cola y después ya pueden exitosamente empezar a comercializar la Coca-Cola. Esa es una historia fascinante. Lástima que, a pesar de que habla de la publicidad, no vemos imágenes de la publicidad, que hubiera levantado mucho el artículo. Eso creo que fue algo que faltó por ahí. Pero sin duda es una historia que mucha gente le interesará acercarse. Y el otro tema, el tercer tema, creo que tiene que ver con la modernización social y en particular con la educación como fuerza de cambio social y cultural. Ahí también hay 3 artículos que dialogan muy bien entre sí. El de Mendirichaga, que es el único que llega al siglo XVIII y que ve el caso de un colegio en San Miguel de Allende, donde incluso algunos eminentes miembros de la élite regiomontana estudian. Y después vemos el caso de Iván Espinosa también con los catecismos políticos, y luego el de Juan Carlos González, que ya mencionabas. Creo que esos 3 sí tienden una red que se puede leer como continua, y ves también la influencia de la religión en la educación. Y también esos son temas que contribuyen al debate actual. Tú mencionabas ya lo de la Zarco,
pero también podríamos decir que todas las discusiones de hoy en torno al PIN parental y estas cosas de la educación laica, de alguna forma podrían tomar como referencia el papel que ha jugado la Iglesia en la educación y que en estos 3 artículos está bastante presente y nos da muchos elementos para discutir problemas contemporáneos. Otro problema que me llamaba la atención es algo que menciona el artículo de Iván Espinosa al final, que dice cómo es curioso que en Nuevo León, en Coahuila, tratando de construir el nacionalismo desde las periferias, se haya construido un nacionalismo apelando al comercio con Estados Unidos. Y es inevitable que uno, al estar leyendo eso, no piense en la visita de López Obrador a Estados Unidos, por ejemplo, como 2 presidentes muy nacionalistas, tienen el TEMEC como uno de sus ejes, el comercio internacional como eje del nacionalismo. Hace ruido, ¿no? Y son de las paradojas que dibuja Iván Espinosa que están presentes desde el siglo XIX. Sí, sin duda esta discusión que introduce el artículo de Iván Espinosa, que es un académico también joven que está en Chihuahua, tiene que ver con eso que está tan de moda hoy, que es la formación de las naciones, o si estamos ya viviendo el famoso post-nacionalismo, o si tenemos regiones que de repente quieren ser autónomas en España, en Italia y por supuesto algunos también aquí en Monterrey. Entonces esa discusión, como la nación se forja en el siglo XIX, como atinadamente lo marcabas, estas miradas sobre los catecismos y la forma de forjar la nación a partir de la región, pues son realmente interesantes y celebro mucho que los ha estado estudiando Iván Espinosa. Sí, y es interesante porque mucho tiempo la agenda estuvo dominada por la idea de que las naciones ya no jugaban un gran papel y que ahora había que hablar de globalización, etcétera. Pero en los últimos 10 años, 15 años quizá, o sea, hemos acudido a un resurgimiento de los nacionalismos o de los postnacionalismos, no sabemos. Pero en todo caso creo que es muy importante que la historia esté acompañando esos debates. Otra pregunta que me hacías es la que tiene que ver con las nuevas generaciones, con la diversidad de los autores, etcétera. Y creo Sí, que yo aquí te está... preguntaba, y también nos comentábamos en la revista, en el comité editorial, en el que también tú estás y eres parte, hasta qué punto estamos siendo justos en la inclusión, en incluir como autores en la revista a las diferentes generaciones, a la gente ya muy consolidada, pero también a la generación emergente que tiene cosas que decir y que tiene nuevos temas y nuevas formas de contar historias. Sí, para mí la clave es otra vez el balance. En este número tenemos desde recién egresados hasta profesores eméritos, como el caso de Mendirichaga. Y está muy bien porque si uno hace una lectura transgeneracional, digamos, de los artículos, puede notar algunas cosas interesantes. Por ejemplo, el artículo de José Roberto Mendirichaga, que es un profesor emérito de la Universidad de Monterrey, publicado muchísimo sobre la historia colonial del norte, etcétera. Uno puede ver cómo un historiador experimentado como Mendirichaga escribe un artículo prácticamente con un solo documento y es capaz de encontrar ahí muchos elementos y destacarlos y apuntarlos a partir de una lectura más o menos minuciosa de un solo documento o de un grupo documental, digamos. Y eso uno lo puede contrastar con los investigadores más jóvenes que están en camino de consolidarse, que por ejemplo Espinosa o Domínguez y Gastelum, que ya mencionamos, que utilizan fuentes tradicionales, pero se acercan con nuevos métodos. Y uno ve los historiadores más jóvenes, los recién egresados, y ve cómo no hay tanto miedo a utilizar una variedad de fuentes que llevan desde la fotografía hasta las entrevistas, hasta hablar de la publicidad, aunque no la pongan ahí, pero también la publicidad. Y eso es muy interesante porque da cuenta de alguna forma de que no tenemos miedo a utilizar otras fuentes. Claro, tiene que ver también con que hablan de temas del siglo XX principalmente, pero eso también es una tendencia en los historiadores jóvenes. Lo que sí se ve también es que a estos historiadores jóvenes, aunque utilizan muchas fuentes, les falta todavía el oficio que van a ir desarrollando para poder desmenuzarlas mejor, trabajarlas mejor, aprovecharlas. Es algo que vamos a aprender a hacer, vamos aprendiéndolo en el camino. Pero, digamos, leer de diferentes formas los artículos, dependiendo de la edad de los investigadores, también
me parece interesante. Aprovecho también para adelantar, Reinaldo, que estamos en el Centro de Estudios Humanísticos haciendo una base de datos sobre todos los artículos publicados en Humanitas de 1960 a la fecha, por supuesto detallando el título del artículo y el nombre de los autores y la sección de la revista de que forman parte, porque queremos justamente difundir este gran patrimonio que tenemos en Monterrey. Son 1900 artículos, un poquito más, en la que hay muy diversos autores de la talla de Alfonso Reyes, de José Vasconcelos, o de Enrique Krause, o de Frederick Moreau, o de Ramón Grossfogel, que está en la Universidad de California en Berkeley. Entonces, creo que esta herramienta va a permitir también acercar a otros públicos el contenido que a través del tiempo ha ido forjando la revista Humanitas. Estamos hablando pues, de la historia particularmente. Sí, sirve no nada más como material de consulta, sino incluso es tan largo el repositorio que ya sirve como material de estudio. Un estudio historiográfico de la evolución de las tendencias, por ejemplo, también hacen falta ese tipo de trabajos para que nos ayuden a ver por dónde andamos y qué es lo que nos falta incluir. Mencionabas también qué tanto están los temas emergentes en la revista. Creo que es una tarea que todavía tenemos pendiente. Hay algo, todavía falta, pero sí, digo, no podemos obviar que el entorno en el que estamos, la ciudad, el estado, pues es bastante conservador y hasta cierto punto clasista, racista, patriarcal, etcétera, etcétera. Te comento algo, por ejemplo, hemos querido incluir cada vez más mujeres en los números de la revista, y en algunos números lo hemos logrado, pero no en todos. Entonces, sí, allí nos falta un poquito enfatizar un poquito más la producción. Tenemos muchas historiadoras en la región y en México. Es una profesión que afortunadamente rápidamente se feminizó y hay veces incluso hay más mujeres que hombres, pero al momento de la producción parece ser que no estamos igual. Entonces yo creo que ahí es un reto que hay que avanzar sobre eso. Eso es lo que llama la atención. Por ejemplo, si hiciéramos a lo mejor una estadística del número de estudiantes del Colegio de Historia, veríamos que a lo mejor hay más mujeres que hombres, pero al momento de publicar sigue habiendo un déficit que es necesario subsanar. Y hay cosas muy buenas que ya se están haciendo. Yo vi en otros números de la revista, por ejemplo, un artículo de Ileana Ramírez, que me pareció un muy buen artículo. Hay otro de Sonia Hernández, que es una investigadora ya... Las mujeres homicidas en Nuevo León. Sí, la percepción de las mujeres. Sí. Ajá. Y hay otro de Sonia Hernández, que es una investigadora ya consolidada, pero también con un artículo muy interesante de feminismos transfronterizos, etcétera. Sí, ella está en Texas A&M. Está en la Universidad de Texas A&M y me parecieron muy buenos. Creo que hay que procurar seguir incorporando esos temas y otros emergentes que también están ahí faltando. Está el tema del medio ambiente, por ejemplo, que hay una egresada, Diana Gutiérrez, que está trabajando historia ambiental. También no dudo que pronto empecemos a ver producción suya. Por cierto que Diana fue una de las alumnas que han sido becarias del Centro de Estudios Humanísticos, y aprovechamos para decir que este es un programa que afortunadamente tiene y mantiene nuestro centro, y bueno, que ojalá que esperamos que durante mucho tiempo se amplíe para que cada vez más jóvenes puedan tener este apoyo y estas herramientas para iniciarse en la investigación de las humanidades y de las ciencias sociales. ¿Algo más que quieras agregar, Reinaldo, sobre este número de historia que ya está disponible gratuitamente para toda la gente que lo quiera ver en humanitas.unl.mx? No, solo reiterar que yo creo que la labor del Centro de Estudios Humanísticos y de la revista debe seguir siendo promover el diálogo académico, procurar que haya continuidad en los proyectos, tanto de becarios como de las revistas, etcétera. Y digo, confío en que así va a ser. Que sea un espacio donde se promueva la reflexión, se promuevan nuevos temas, nuevos talentos, etcétera. Y pues invitar a la gente a que consulte el número más reciente y todos los números que ya están disponibles en línea. Es muy fácil acceder a la página, descargarlos, entonces no hay ningún problema por ello y creo que pueden pasar un buen rato hojeando uno que otro artículo. Sobre todo en estos tiempos de pandemia en que hacen falta buenas lecturas. Creo que la revista Humanitas es una buena oportunidad, y además de los de historia, pueden leer también textos de filosofía,
de letras o de ciencias sociales. Reinaldo, te agradezco mucho tu intervención, pero antes de cerrar, yo quisiera un poco adelantar qué es lo que viene. El área de historia la coordina ahora Eugenio Lazo y trae en el próximo número de Humanitas, para que también lo esperen con algo de ansia, trae un dossier sobre historia de las epidemias en México. Creo que es muy importante reflexionar sobre historia de la salud y cómo la humanidad, pues ciertamente hemos tenido que aprender a convivir con las pandemias a través de la historia, pero vamos a ver qué es lo que ha ocurrido en México, es decir, cómo la han enfrentado las autoridades, la sociedad civil a través del tiempo, particularmente pues la última gran pandemia que es la de influenza de 1918. Entonces vamos a esperar con ansia este próximo número que saldrá. Y eso que marcabas también es importante, que la revista esté en la agenda de los temas, o como dicen los sociólogos, en los análisis de coyuntura. Y el próximo número que viene de Humanitas es un dossier también sobre racismo en México, que viene justamente a responder a esta inquietud que hay en Estados Unidos particularmente y en otros ámbitos del mundo sobre la emergencia como nunca del racismo y bueno, la actitud que están tomando la sociedad civil y algunos sectores para erradicarlo. ¿Algo más, Reinaldo, que quieras señalar? No, ya estoy ansioso de leer esos próximos números y comentar también que no es que los historiadores nos subamos al barco de los temas emergentes, son temas que se han trabajado en la historia desde hace mucho y simplemente que hay que aprovechar las coyunturas para hacerlos más visibles y hacer que la gente los escuche también. Exacto, para darles visibilidad y sobre todo también el tema mediático, ¿no? Sabemos que a la hora de que competimos, las áreas de historia no son de las más leídas en el mundo y entonces es importante también a veces entrar a los temas que tienen cierta actualidad o que están sobre la mesa para poder ver qué tanto puede aportar la perspectiva de la historia. Yo te agradezco mucho, Reinaldo, que nos hayas acompañado esta tarde en la presentación de este número de Humanitas de la revista Historia, correspondiente al año 2019. Le pedimos a la audiencia que pueda ver la revista en humanitas.uanl.mx, está completamente gratuita y ni siquiera hay que registrarse en la página, aunque también lo pueden hacer para recibir avisos de los números que van surgiendo. También pedirles que nos pueden seguir en Facebook, Centro de Estudios Humanísticos, también nos pueden seguir en Twitter, en Humanísticos U. Y bueno, va a ser un placer estar en contacto con ustedes en esta etapa que estamos iniciando en el Centro de Estudios Humanísticos, que es acercar la filosofía, la historia, las letras y las ciencias sociales a través de nuevas formas, y esta es una de ellas, la virtualidad, para poder estar en diálogo con diferentes audiencias. Te agradezco mucho, Reinaldo, tu participación y te deseamos mucha suerte en la conclusión de tus estudios doctorales en el Colegio de México. Gracias a ti y saludos a todas y a todos de la audiencia. Buenas tardes. Hasta luego.